Hola, soy Leora, y hace 2 años, a las 3 de la mañana, mi hermana embarazada apareció en mi puerta empapada en la lluvia, temblando, apenas capaz de hablar. Nuestros padres habían pateado ella fuera para proteger su imagen perfecta. Luego, me enviaron un mensaje de texto a "No la ayudes", no tenía nadie, así que la dejé entrar. Y ahora, 2 años después, mi padre tiene el nervioso para preguntar, ¿está bien el bebé? Dije una oración. Solo una. Pero tal vez Kewell, lo que más, no es lo que le hicieron. Es lo que esperaban que yo también hiciera. ¿Por qué una familia trataría a sus hijas como extraños? ¿Y cuál fue esa oración que finalmente envié? ¿Tú quieres saber? Era el tipo de sonido que te saca de dormir antes de que tu mente se haya alcanzado. 3 durotoques, luego 3 más, cada uno más agudo que el anterior. Mi apartamento era dark, excepto por el débil brillo de la luz de la calle afuera, borrosa por la lluvia golpeando mi ventana en sábanas constantes. Por un momento, pensé que lo soñé. Luego vino otro conjunto de golpes. Urgente, desigual, quienquiera que fuera, no iban a ir. Empujé la manta a un lado y me balanceó las piernas sobre el costado de la cama. Mi corazón ya latía más rápido. Él llegó al final del otoño en Charleston, y el aire interior estaba lo suficientemente frío como para que mi respiración se hinchó débilmente frente a mí. Me resbalé en una sudadera y acolchada a la puerta, tratando de no imaginar lo peor. Cuando miré a través de la casa, mi estómago abandonó. Su capucha estaba abajo, cabello enyesado a sus mejillas, máscara manchada en líneas irregulares. La delgada sudadera se aferró a ella, empapada, y debajo pude ver la curva innegable de una protuberancia. Ella estaba temblando tan fuerte y a dientes charlados, y cuando abrí la puerta, el viento empujó la lluvia como una advertencia. Aloran, su voz se rompió a mi nombre. El sonido crudo y pequeño. La saqué adentro antes de que pudiera decir cualquier otra cosa. La puerta golpeó detrás de ella, pero no antes de la noche en mi piel. Ella se paró en medio de mi vida habitación, goteando agua sobre la madera dura, como si hubiera sido dejada aquí desde otro mundo. Llegué a la lanza una manta drapeada sobre el sofá y la envolvió alrededor de sus hombros. Sus manos lo agarraron como si fuera el único algo sólido. Y luego, mi teléfono zumbó. Estaba boca abajo en el mostrador, pantalla iluminada en ráfagas cortas y afiladas. Lo recogí, el pulgar flotando sobre el botón antes de mirar a la vista. Previa del mensaje fue suficiente de Sarapene. Say la refugia. No eres mejor que ella, no vuelvas. Era como leer algo escrito en hielo. Mis dedos se apretaron por el teléfono hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Eso no era solo un comando. Eso fue una oración en exilio, entregado en 12 palabras. Los ojos de Miss se movieron al teléfono. Ella no. Tuve que preguntar de quién era. Ella sabe que estás aquí. Pregunté en silencio. Más para mí que para ella. Ellamy Echo. Sus labios apenas se movían. Dijo tenía hasta la medianoche para decidir en terminarlo o irse. LSA Trag. Duró el movimiento casi doloroso de ver. Me fui. Miré hacia la ventana. Lluvia rayó el vidrio en líneas implacables. La tormenta fuera de alguna manera más suave que la que está dentro de mí. En mi mente, yo era de vuelta en esa larga mesa de comedor. Años de cenas familiares donde la regla tácita era simple: proteger la imagen. No trae problemas a casa. No le dé a la gente una razón para hablar. En nuestra casa, el amor fue condicional. Podría sentirlo en la forma en que las conversaciones se detuvieron cuando entraste en la habitación. De la manera en que Sarifanila sonrisa podría endurecerse en un instante si dijeras lo incorrecto. Ahora había convertido esa arma en mi sin.esa. Y si abriera mi puerta para ella, ella también me lo convertiría. Mi teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje no lo abrí. En cambio, lo puse boca abajo en el mostrador y volví. Mizane estaba sentada en el borde del sofá. Ahora la manta la tiró, como si fuera demasiado pesada para levantar. Vamos, le dije, manteniendo mi voz estable. VMOs, a hacerte calor. Yo guié ella en la cocina, donde el zumbido del refrigerador era el único sonido además de la lluvia. Llené la TTR y colóquelo en la estufa. El clic del quemador extrañamente fuerte en el silencio. ¿No lo vas a leer?, ella preguntó después de un momento. Su voz amortiguó por la manta. No, abrí el gabinete y busqué la lata de té. Si ella quiere, háblame. Ella puede venir aquí misma. Los ojos de Miss buscaron en los míos como si intentara mí, de cuanto lo dije en serio. No me estremecí. Cuando la tetera silbó, yo vertió el agua en 2 tazas. El vapor se curvó el aire frío entre nosotros. Ella tomó la suya con ambas manos, la caler sumergiéndose en sus dedos. Lea, dudó, con los ojos brillantes.
Tú no tengo que hacerlo. Sí, dije antes de que pudiera terminar. Lo hago durante un largo momento. El único sonido era la lluvia contra las ventanas. Ella miró a su taza, y la dejé tener el espacio. A veces no necesitas respuestas de inmediato. Solo necesitas conocer a alguien, ¿no? Se va a alejar. Podría ser la vibración de mi teléfono desde el otro lado de la habitación. Otro mensaje esperando como un piedra en mi bolsillo. Paro no mi movie si quisieran que eligiera, ya lo había elegido. Ella se recostó contra el couch, los hombros finalmente, cayendo un poco. La manta se deslizó de un lado, y la volví a colocarla afuera. La lluvia se suavizó, pero el cielo todavía estaba pesado con nubes. Adentro, el aire había cambiado. No es cálido, aún no, sino diferente, como si hubiéramos pasado por encima de una línea. No había vuelto de la respiración de Miss se desaceleró. Entonces, en una voz apenas por encima de un susurro, ella dijo, Antú no sé toda la historia todavía. Encontré sus ojos. Entonces, cuéntame todo. La voz salió tan baja, que tuve que inclinarme para atraparlo. La lluvia afuera era más suave ahora, pero todavía llenaba la habitación con su golpe constante, como si estuviera marcando los segundos antes de decir lo que ella ha estado reteniendo. Pude ver sus manos tensarse alrededor de la taza que le había dado, vapor rizándose. En su cara hay desvanecimiento. Comenzó hace 3 noches, murmuró, con los ojos fijos en un apunte justo más allá de mi hombro. Sabía que estaría enojada, pero no pensé que él así quedó y se tragó con fuerza. Me quedé callado. Si empujara, ella podría cerrar. Si esperara, obtendría toda la verdad. Ella me pidió que viniera al sala de estar. Mace comenzó de nuevo. Papá también estaba allí. Ella tenía una copa de vino en su mano, sin fingir que era solo para relajarse. Ella no perdió el tiempo. Ella me dijo que tenía 2 opciones: fin el embarazo o empacar mis cosas y haberme ido. Emilia Nosh, sus dedos se contrajeron debajo de la manta. Ella no la crió vos. Eso lo empeoró, como si fuera solo negocios, como mi vida. Mi bebé era un inconveniente en su calendario. Me imaginé la escena con demasiada facilidad. Anne Seraphine, en esa túnica de seda que llevaba cuando quería sentirse en control. La copa de vino se equilibró como un accesorio en su tono lo suficientemente tranquilo como para hacerte cuestionar tu propia reacción. Esa era su habilidad, hacer que la crueldad suene razonable. ¿Qué dijo papá?, yo pregunté. Su risa no tenía humor. Nada. Él solo se sentó allí. Me miró una vez, luego volvió a la chimenea como si ni siquiera fuera parte del conversación. Ella sacudió la cabeza. ¿Sabes lo que dijo después de eso? Ella me dijo, Ansí lo guardas. No esperase tu red de seguridad, como si alguna vez les haya pedido algo. Casi podía oler el fuerte de ese vino. Ver la forma en que Serafín se habría cruzado las piernas. Una parada física para cualquier discusión. La forma en que siempre el silencio de papá lo convirtió en su cómplice, sin que él levantara un dedo. ¿Intentaste razonar con ella?, pregunté, ya sabiendo el respuesta. Le dije que lo amaba, que quería este bebé. Ella se rió, no como lo encontró divertido, más como si hubiera dicho, algo en... Entonces ella se puso de pie, fui al armario del pasillo y regresó con mi bolsa de lona. Ya estaba lleno y fruncido. Lo había empacado antes de hablar contigo. Ella tenía los ojos de mis. Dejó caer a la manta nuevamente. Cuando salí con él, ella me siguió al porche. Ella arrojó algo al césped. Era la foto de la familia de la Navidad pasada, la que tenía todos nosotros enfrente al árbol, pero mi parte de la imagen fue arrancada acabando y desaparece. Y en la foto de esa impresión brillante, el borde blanco irregular, donde su cara debería haber estado en mi estómago. Se apretó, fue lloviendo. Ella continuó. Lo recogí, y el papel ya estaba rizado en la hierba mojada. No se despidió. Acabo de darle vueltas y apagar la puerta. La imagen se quemó en mí. Mi hermana de pie en el frío, sosteniendo una foto rasgada mientras nuestra madre la cerró la puerta. Había crecido sabiendo que Serafín podría ser brutal, pero esto se calculó. ¿A dónde fuiste?, yo pregunté. Yo empecé caminando. Ni siquiera pensé en dónde. Solo sabía que no podía ir con nadie que ella conociera. Llegué al autobús, pasé por la biblioteca. Se sentó allí hasta que no pude sentir mis dedos de los pies. Pensé en llamarte, pero sabía que ella intentaría conseguir a ti primero. Ella tenía razón. El hecho de que el mensaje de Sarapene había llegado antes de que Miss incluso terminara de golpear, lo demostró. Me levanté y fui a mi habitación sin decir una palabra. Cuando regresé, tenía la pequeña caja de terciopelo yo mantenido en el estante superior de mi tocador. Las cejas de Miss se unieron cuando se lo entregué.
Ann, ábralo. Ella levantó la tapa y jadeó suavemente. Dentro había un delicado collar de oro con un pequeño relicario desgastado. Ann, esta era la abuela Elsie, susurró. Ella me lo dio cuando cumplí 18 años. Yo dicho, me dijo que había estado en la familia durante 3 generaciones. Quiero que lo tengas ahora. Sus ojos se mudaron a mío. Leora, no puedo, Ann. Sí, puedes. Esto permanece en la familia que elegimos, no en el uno que nos arroja cuando no encajamos en la imagen. Ella apretó el collar en su mano como si pudiera desaparecer, si ella déjalo ir. Por un momento, las líneas en su rostro se suavizaron. Pude ver a la adolescente que había sido, la hermana pequeña que usó para seguirme en el jardín. Elchwood se estiró, pero no fue incomodón, fue sólido. Entonces el zumbido nítido de mi teléfono en la mesa lo rompió. Giré mi cabeza hacia el sonido. La pantalla se iluminó. Sarapen en nombre claro, incluso desde aquí no lo toqué. Miss me miró. ¿No vas a ver lo que quiere? Sacudí la cabeza lentamente. Mi mandíbula se apretó. No, ella ya ha dicho suficiente. El teléfono volvió a zumbar. La lluvia afuera había disminuido la llovizna. El cielo apenas comenzó a palidecer con el primer toque de amanecer, pero dentro del aire estaba lleno de todo lo que aún no habíamos dicho. No abrí el mensaje de inmediato. En cambio, me senté allí en el borde del sofá, mirando el suave brillo de la pantalla, mirando el nombre de mi madre, pulse como un latido. No tenía miedo. Ann estaba cansado de los juegos, los viajes de culpa, la manipulación vestida en modales, pero también sabía mejor que asumir que su silencio había significado rendirse. Si Sarapene no hubiera saltado en un monólogo y una copa de vino, luego estaba planeando algo más tranquilo, más estratégico. Finalmente, recogí el teléfono y tocó la pantalla. El mensaje fue breve. Considere esta su última advertencia. Sin calidez, sin puntuación. Solo eso, no hay amor, mamá. No espero que esté bien. Nada que incluso insinúe el remordimiento. Hablando, solo una oración que parecía haber sido estampada en hielo. Lo eliminé sin responder, pero se sentó en el fondo de mi mente como un reloj de toldo. Ellos próximos días pasaron en ese extraño limbo que se asienta sobre un hogar, después de una tormenta. Mace durmió mucho, su cuerpo todavía estaba tenso, y me di cuenta de que no estaba acostumbrada a estar en un lugar que no tenía que estremecerse. Ella tomó mucho las duchas y doblada su ropa más de una vez, como la limpieza podría restaurar su control. Volví a trabajar en gelibrería a tiempo parcial, principalmente porque no quería dejarla sola demasiado tiempo. Le dije a mi gerente la verdad, o al menos una versión de la misma que no implicaba fotografías desgarradas y ultimátums. Ella no hizo preguntas. Solo me dijo que hiciera lo que yo necesitaba hacer. Eso fue lo que se trata de trabajar con mujeres. En sus 50 años, habían visto lo suficiente como para saber cuando alguien estaba manteniendo las cosas junto con la cuerda. Nos metimos en un ritmo. No hablamos mucho del bebé. Creo que ella necesitaba sentirse como una persona otra vez antes de que pudiera sentirse como una madre. Pero el silencio fuera de nuestro apartamento era engañoso. El primer signo real llegó el siguiente viernes. Estaba caminando de regreso desde el buzón cuando noté 2 sobres rojos en las cajas de nuestros vecinos en calligrafía elegante. Invitaciones de vacaciones. La familia con contrabada era famosa. En Charleston por sus fiestas de Navidad, era prácticamente una tradición del vecindario. No esperaba conseguir uno, pero lo que no esperaba era la mujer al otro lado del pasillo. La Ezra Denton. Deteniéndome en el pasillo. La Navidad Day 2. Mamá fiesta, dijo brillantemente, sosteniendo el sobre. No vi tu nombre en la lista. ¿Supervisión? Estoy seguro. Ella sonrió, en el tipo de sonrisa que debe ser amable, pero aterriza como un corte de papel. Me devolví la sonrisa. Apretado, corto, ¿no? Creo asistiremos, dije simplemente. La señora Denton inclinó su cabeza, su tono dejar caer lo suficiente para hacerlo personal. Bueno. Espero que todo esté bien. ¿Tu madre? Ella dijo que habías estado bajo mucho estrés últimamente. Por supuesto, ella lo hizo. Cuando volví al apartamento, mis manos estaban temblando. Y no estaba enojado, aún no. Era más como ese frío lento que se filtra en antes de una tormenta. Miss estaba en el sofá, un libro en su regazo, pero sus ojos estaban distantes. ¿Estás bien? Y preguntó. Ella asintió, pero cuando levantó la vista, pude ver que ella ya lo sabía. Algunos días después, fuimos al mercado de agricultores del sábado. Necesitábamos comestibles, y pensé que una caminata podría hacer su bien. El morning air era nítido. El mercado se encuentra ocupado con vecinos y extraños por igual en el tipo de normalidad que pensé
podría amortiguarnos de los susurros. Estábamos de pie junto al puesto de productos cuando sucedió. Miss había recogido una bolsa de naranjas, sonriendo débilmente cuando una voz cortaba la multitud. Bueno, ¿no es esto dulce? Era una mujer que reconocí vagamente, alguien que solía ser voluntario en las ventas de la iglesia en gafas de sol de gran tamaño, y una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El caso de Caridad está haciendo sus propias compras ahora, dijo lo suficientemente fuerte como para que 3 cabezas se volvieran a Miss. Se congeló. Las naranjas se resbalaron de ella manos y rodó por la mesa. Miró hacia abajo. Las mejillas se sonrojaban. Entré sin pensar, no enojado, solo preciso. No estamos aquí para folletos, dije con calma. Pero si estás entregando vergüenza, tal vez ahorre algunos para la mujer que la arrojó embarazada hija. En una tormenta, los labios de la mujer se separaron, como si hubiera esperado que nos quedemos tranquilo. Para ser pequeño, tomé el brazo de Miss y la llevé antes de que pudiera escuchar el descansar. Dejamos la canasta atrás. Ninguno de nosotros habló hasta que regresamos en el coche. Miss miró por la ventana. Mantuve mis manos en la rueda más tiempo que necesario antes de comenzar el motor. Ella está envenenando a la gente. Finalmente DJ, no, solo nosotros. Toodles, los que puede alcanzar. Miss no respondió, pero ella alcanzó el cinturón de seguridad con dedos temblorosos. Esa noche no pude dormir. Me senté al piso de la sala de estar, las luces apagadas, solo viendo las sombras del pasillo cambiar con el brillo desde la calle. Cada recuerdo que tenía de Serafín estaba coloreado ahora, reescrito con esta nueva capao de cálculo, la forma en que podía crear una mentira con una sonrisa, vestir una herida con un titular. Ella no necesitaba gritar, ella solo necesitaba gente para creer que ella era la víctima, y lo hicieron porque era encantadora. Ella sabía cómo decir solo suficiente, ¿verdad?, para hacer que el resto suene creíble. Ella siempre había dicho que el truco no es correcto. Se respeta. Miré mi teléfono durante mucho tiempo. Pensé en llamarla, en preguntarle exactamente qué pensaba que estaba haciendo Anne, pero lo sabía mejor. Ella no gritaría. Ella suspiraba. Diga algo como, siempre ha sido tan dramático, Leora. Oh, Pierre, aún. Esto es lo que sucede cuando dejas que la emoción impulse tus elecciones. Cerré mis ojos y pensamiento en la forma en que Mies miró esa foto desgarrada, la forma en que ni siquiera había llorado, solo estaba de pie bajo la lluvia, sosteniendo esa pieza de su pasado, como si pudiera volver a colocarlo, si todavía fuera suficiente. Fue entonces cuando supe si Sarapene quería una guerra. Ya no iba a jugar a la defensa, ella quería una pelea en público. Ella iba a conseguir uno. Pero, en mis términos para el lunes, tenía unplanned, no lo deletreé a Miss, no porque no confiaba en ella, pero como necesitaba que descansara, creyera que todavía había algo de paz en el mundo, que no estaba envenenado por el alcance de nuestra madre. Pero por dentro, Termin, D.S., esperando Sarapene, se detendría en desaires y susurros. Ella quería pintar una imagen. Bien, traería el marco. Él fue temprano en la noche. Simplemente ponía agua en la estufa para la pasta, y estaba cortando un tomate cuando escuché cerrar la puerta de un auto. AF, o era mi apartamento, se enfrenta a la calle, pero mantuve las persianas, la mayor parte del tiempo, especialmente desde el incidente en el mercado. Miss estaba en su habitación, auriculares, viendo un documental. Me limpié las manos en una toalla, y se asomó por la ventana. El Lexus estacionado al otro lado de la calle no era desconocido. Tampoco lo fue la mujer. Sale con tacones bajos, un abrigo de lana crema, y un bolso que probablemente cuesta más que mi alquiler. Ella no había cambiado. No es su caminata, no es la forma en que se detuvo para mirar hacia mi ventana como ella. Ya sabía mirando a Sarafín. Ella no llamó el timbre de inmediato. En cambio, ella se puso de pie fuera de la puerta por unos segundos. Tal vez esperaba que saliera a conocerla como una hermosa hija llamada Hogar. Cuando eso no sucedió, ella golpeó 3 grifos afilados. No frenética, no dudas, solo deliberada. No respondí de inmediato. Apagué la estufa, limpié el cuchillo y puse el tomates a un lado. Luego caminé hacia la puerta y la abrí, pero no la abrí por completo. Hola, Leira, dijo con esa sonrisa delgada y apretada que solía pasar como calor. No devolví la sonrisa. No estás invitado, crió una ceja. ¿Así es como hablamos con nuestras madres ahora? ¿Es así como las madres tratan sus hijas? Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se enfriaron en medio entro. No hubo una pausa, breve, pero embarazada, de la historia. Ella se inclinó su cabeza y le dio una risa ligera, como si fuera divertida por el desafío de un niño.
Muy bien, no me quedaré mucho tiempo. Acabo de venir a hablar. Has estado hablando mucho. Solo que no a Mian, ella ignoró eso. He hablado con alguien en una agencia privada. Una buena. Discreto. Ayudan a chicas como yo a encontrar casas estables. Para sus hijos, Annie la miró. Mis dedos se apretaron en el borde de la puerta. Estás aquí para presentar la adopción. Ella suavizó su voz la forma en que ella siempre lo hacía al tratar de manipular. Estoy tratando de ofrecerle un futuro. El bebé también. ¿Crees que esto es sostenible? Trabajar a tiempo parcial. Vivir en un apartamento de 2 dormitorios. Observar su vida desmoronarse antes de que comience. ¿Te refieres a la vida de la que la tiraste? Mi voz era baja, pero cortó. Te empacaste su bolso y arrojó su foto al patio. Hiciste tu elección, y ahora quieres fingir que eres el equipo de rescate Anne. La expresión de Serafín no parpadeó. Eso era lo que pasa con ella. Ella no se rompió. Ella giró. Ella hizo su elección. Leora. Las acciones tienen consecuencias. Estoy tratando de ayudarla a vivir con ellos. No. Dije que estás intentando para reescribirlos. Pude verlo, la historia que quería girar. Que los pobres, la hija equivocada, había cometido un error, y la noble familia había encontrado una solución. Que todo esto era solo un bulto en el camino. A su próxima tarjeta de Navidad. Alerta en su bolso. Y sacó un pequeño sobre. Si ella está ¿de acuerdo? La agencia cubrirá los gastos médicos y proporcionará un estipendio. No es demasiado tarde para tomar la decisión correcta. Mi risa era corta, seca. ¿El decisión correcta según quién? Según lo mejor para todos. No, dije de nuevo. Más firme. No todos. Solo tú, tu reputación, tu vida curada. Do un paso adelante. Sin abrir el puerta más lejos, pero suficiente para que mi voz aterrice como una piedra. El único error era esperar que actuara como una madre. Ella parpadeó solo una vez, pero fue suficiente para mostrar que me había subestimado de nuevo. Luego, cerré la puerta, me apoyé en su contra, respirando lento y profundo. Detrás de mí, escuché abrir la puerta de Mighty. ¿Fue ella? ¿Ella? Preguntó en voz baja. Me volví a sí. ¿Qué quería ella? Miré el sobre todavía sentado el piso donde Sarapene lo había dejado caer para arreglar su imagen. Miss caminó, lo recogió y sin siquiera mirar dentro, lo rasgó por la mitad. Déjala lidiar con su propio reflejo. Nos sentamos en silencio por un tiempo. Después de eso, la tetera en la estufa comenzó a silbar pero no mi movie. Finalmente, yo me puse de pie y lo apagué. Cuando regresó ella tenía 2 tazas de té. Ella me entregó uno y lo bebimos como solíamos hacerlo cuando éramos niños, escabullidos de manzanilla y susurrando secretos después de la hora de acostarse. Esa noche, la casa se sintió más tranquila, no en el camino de la soledad, pero de polvo asentado hasta que mi teléfono volviera a zumbar. Miré la pantalla. Texto, no de Sarapene, era de Vera, nuestro primo cerca de Sarapene. Siempre su favorito tenía una forma de jugar a ambos lados, pero nunca arriesgaba su lugar en la cima. ¿Podemos hablar? Se trata de Mitzanolo y su respuesta aún no, pero tenía la sensación de que Sarapene no había terminado. Ella nunca había sido de la amable aceptación de una puerta golpeada en el erastro, no sin encontrar una ventana para arrastrarse. Después de cerrar la puerta en la cara de Serafín, me di algunos minutos para respirar, luego me hice una taza de café que nunca bebí, solo necesitaba algo para sostener. Algo cálido, eso no me mentiría. Misa se quedó callada la mayor parte de la noche. Y la dejé. Vimos un viejo episodio de la Golden Girls, solo para escuchar a las mujeres hablar sobre algo más que traición. Pero incluso el sarcasmo de Dorothy no podía ahogarse fuera de la inquietud estableciéndose en mis huesos. Conocí a mi madre. Esa oferta en la puerta fue solo la primera carta en un mazo que ella ha estado barajando mucho antes de que ella fuera. No esperaba que Vera apareciera esa misma semana. Ella llamó primero. No inusual, no alarmante. Vera y yo nunca habíamos estado cerca, pero ella siempre había jugado el papel del primo educado, ¿no? El que nunca sacudió el bote, nunca recogió a los lados demasiado fuertes. Entonces, cuando ella le preguntó si podía pasar para traer algunas cosas para el bebé, estuve de acuerdo. Miss necesitaba sentir que alguien de la familia todavía la veía como más que un cuento de advertencia. Llegó la tarde siguiente, un jueves, cielos despejados. Mal finalmente me había dejado llevarla a un chequeo prenatal 2 días antes, y ambos fingimos que las cosas estaban más tranquilas de lo que realmente eran. Estaba doblando ropa de bebé en la sala de estar cuando Vera llamó a la campana. Una bolsa de lienzo llena de pañales, mono, una manta de envoltorio,
Una nueva el precio sigue colgando. Todo se sintió tan curado. No tuviste que, dijo May suavemente, genuinamente tocado. Vera le dio esa media sonrisa exclusiva. Por supuesto. Que yo y Soan somos familia. Se sentó frente a ella, las piernas cruzadas como si todo tuviera el tiempo en el mundo. Vi desde la puerta de la cocina, brazos doblados. No era grosero, Ann tampoco estaba caliente. Entonces dijo Vera, dirigiendo su atención plenamente a Miss, ¿cómo estás realmente? ¿Maldudado? Luego, dio la misma respuesta que habría dado a su edad. Estoy bien, solo tratando de poner las cosas en orden. Eso es mucho para alguien de tu edad, respondió Vera. No crumente, pero admiro tu fuerza en sí. Y luego ella tiró de un carpeta de manila de su bolso. La vista envió una pequeña sacudida a través de mi estómago. Nada inocente alguna vez entró esas cosas. Hablé con alguien que conozco. Vera comenzó, su voz gentil. Un abogado que trabaja con familias en situaciones únicas. Ella maneja las adopciones privadas. Tranquilo, limpio, sin burocracia, sin drama de la corte. Miss parpadeó Ann. Lo lamento. ¿Qué? No es lo que crees, dijo Vera. Rápidamente no hay presión. Solo quería que tuvieras la información. No tienes que decidir ahora, pero la vida no se vuelve más fácil. Cariño, y esta podría ser una forma de asegurarse de que el bebé tenga toda su oportunidad. Entré en la habitación, tranquilo, controlado. ¿Necesitas irte, en Vera? Buscó toda sorpresa. Inocente. Laura, no, viniste aquí bajo el pretensión de apoyo. Esto hice un gesto en la carpeta. Los costosos regalos para bebés. Esta es la manipulación en una bolsa de regalo, y no dejo que suceda bajo mi techo. A Miss parecía que alguien había dejado la respiración de sus pulmones. ¿Estabas trabajando con ellos? La expresión de Vera se endureció solo un toque. No estoy trabajando con nadie. Me importa no, y francamente, no sabes en qué estás entrando. Sé lo suficiente, dije. Hay 6. ¿A quién no quiero cerca de mi familia? Ella se fue sin decir otra palabra. Vi bien desde la ventana cuando llamó a alguien en su celda antes de conducir. Su rostro no se movió, pero su postura gritó agitación. Más tarde esa noche, mientras Miss estaba en la ducha, salí a la parte posterior porche, con una manta, e intentó descomprimir. Me estaba desplazando por mi teléfono, principalmente ignorando los mensajes de texto, cuando yo escuchó una voz desde la ventana de cocina abierta. Era Eris. Su voz al menos, suave, pero familiar. Me había olvidado o no, había cerrado la conexión Bluetooth en el altavoz de la cocina, que se había conectado automáticamente a su teléfono anteriormente. Cuando vino a dejar la sopa por mi sanó, habría escuchado, pero sus palabras me detuvieron. Ella es. ¿Sigue ahí? Sí. Ambos. No, ella no ha hablado con un abogado. No creo, no es como si ella tuviera un plan. Ella solo está interpretando al héroe. Mi estómago abandonó. Ella es emocional. Sarapene. No pensando en claridad. ¿Sabes cómo? Se pone, cerré la puerta del porche, en silencio y volvió a entrar. La llamada terminó segundos antes de entrar en la cocina. Pero Eris no parecía sorprendido de ver a mí. ¿Necesitaste algo? Preguntó. Como si no hubiéramos cruzado la línea entre amigo y espía. ¿Quién eres hablando con? Pregunté. Voz estable. Ella me dio un encogimiento de hombros, casual. Solo alguien quien se preocupa por ti. Te refiero a mi madre. Me refiero a alguien que intenta arreglar este desastre. Eso es rico, dije, teniendo en cuenta que lo creó. Eris suspiró y colocó su taza abajo. Estás dejando que tus emociones controlen todo, Lara. Tal vez si te detuviste por un segundo y miraste esto racionalmente. No, corte, no me patrocines. No hagas esto. ¿Cómo me? Estás haciendo un favor. Pasaste información privada a la mujer que arrojó a su hija embarazada en el Uvia. Ella merece saber qué está pasando. Iris espetó. Finalmente dejó que la máscara se deslice. Ann. Ella sigue siendo su madre. Ella perdió ese título cuando ella armó a todos a su alrededor para aislarnos. Dije que su expresión no se suavizó. Ann, estás demasiado cerca para ver lo que esto le está haciendo a tu futuro. Te estás hundiendo y ni siquiera lo sabes. Prefiero hundirme que alguien como tú me arroje una cuerda. Se fue con esa falsa dignidad que la gente usa cuando los han atrapado, pero se negó a admitirlo. No le dije a Miss esa noche. Ella había tenido suficiente traición por un día, Ann. En cambio, me vertí un vaso de agua y me quedé en el pasillo mucho después de que las luces estaban apagadas, la tranquila sonando más fuerte que cualquier grito. Por la mañana había cada contraseña, bloqueado todas mis cuentas
y comencé investigando abogados que se especializaron en protecciones de tutela de emergencia. No estaba tomando más oportunidades a la última hora de la noche. Cuando cerré las cortinas y revisé las cerraduras por segunda vez, mi teléfono volvió a zumbar. No nombre sin número, solo un mensaje. Si no cooperará, será forzado a el texto se quemó en el fondo de mi mente durante días. Lo leí solo una vez. Si no cooperará, te verás obligado a hacerlo, luego lo eliminó. Pero no necesitaba la pantalla para recordar las palabras. Ello sonó en mis oídos cada vez que miraba a mi San, cada vez que escuchaba el bebé patear desde el otro lado del apartamento en cada vez que intentaba dormir y no podía. No le conté sobre eso. No, de inmediato. No pude en ella. Ya estaba nerviosa, despertando algunas noches jadeando como si hubiera caído de una gran altura. La encontraría en el cocina a las 3:00. Las 0 de la mañana, las manos tazaban alrededor de una taza de la que nunca bebió. Entonces, en lugar de agregar combustible al fuego, en silencio duplicé las cerraduras en la puerta principal. Instaló una cámara de seguridad que había pedido en línea y cambió nuestras inalámbricas contraseña. 3 días después, sucedió. Esa mañana había comenzado mejor que mayoría. Se había despertado delante de mi guiso tostadas. Incluso logró una pequeña sonrisa cuando yo entré en la cocina. Llevaba una de las sudaderas de gran tamaño que le había dado, la que decía Anohoy, Satanás-an, en letras desvaídas. Bromeamos sobre eso una vez. Eso se sintió como un hace una vida, pero algo cambió alrededor del mediodía. Ella en el sofá leyendo cuando la noté sosteniendo su vientre. No de esa manera tierna que solía hacerlo, sino más bien como ella preparándose a sí misma. Le pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí. 20 minutos después, se duplicó en el pasillo, agarrando la pared con nudillos blancos, lágrimas rayando en silencio por sus mejillas. No esperamos. Agarré su bolso. Lo había empacado para semanas por si acaso. La ayudó a entrar en el auto y condujo a través de cada luz amarilla entre nuestro apartamento y Mary Hospital. Las enfermeras fueron amables, eficientes. Nos llevaron a una habitación, la conectaron a monitores y corrieron pruebas. El doctor entró poco después, enfrenta tranquilo, pero con voz grave. Las contracciones son regulares. Todavía no estás a término. Vamos a hacer todo lo posible para mantener el trabajo de parte progresando, pero tendremos que mantenerte aquí bajo observación. Miss me miró, con los ojos muy abiertos con pánico. Tomé su mano. No está solo, dije, pero por dentro, yo estaba desentrañando. Salí al pasillo mientras preparaban su habitación. Las manos estaban temblando. Mi mente giraba con posibilidades. ¿Qué pasa si ella entregó demasiado temprano? ¿Y si algo se fue mal? ¿Qué pasa si el estrés, las amenazas, la presión, fue demasiado para ella? Cuerpo a manejar, y fue entonces cuando lo vi. Alden, mi padre, estaba de pie al final del pasillo, cerca de las máquinas expendedoras, las manos en los bolsillos, los ojos fijos en el piso, como contenían respuestas. No podía soportar escuchar. No lo había visto desde que la noche se apareció en mi puerta. No había llamado, no había escrito nada. Caminé hacia él lentamente, cada paso pesado, con confusión y memoria. Levantó la vista mientras me acercaba, pero no sonríe. «Quiet», te dijo. Yo pregunté. Se encogió de hombros. Se obtiene la palabra alrededor de eso. Es conveniente. No se subió al cebo. En cambio, suspiró y miré por el pasillo hacia la puerta cerrada, donde su hija embarazada yacía enganchada a los monitores. Ella debería tener. Pensé esto a través de, dijo en voz baja. No es demasiado tarde para arreglar esto. Mi mandíbula apretado. Arreglar Q. Ella tiene un hijo, o ella se niega a avergonzarse de ello. Él me encontré con mis ojos finalmente. Estás siendo imprudente, Lera. Siempre lo has estado, y ahora la estás arrastrando abajo contigo. Respiré, lento y frío. Finjas que viniste aquí, ayuda. Extendió su abrigo y sacó una carpeta delgada. Las facturas del hospital se acumulan rápidamente. Lo colocó en el asiento al lado de la máquina expendedora, y pasó junto a mí, sin una palabra más. Esperé hasta que escuché el ascensor. Luego caminó y abrió la carpeta. No hubo cheque, ni una carta, solo una copia de la estimación del hospital y una nota garabateado en su letra. Ella hizo su elección. Esa noche, me senté solo en la sala de espera mirando el reloj, mientras Mu dormía detrás de una pared de vidrio. Estaba estable por ahora, pero las enfermeras lo hicieron claro. Necesitaba descanso. Estrés cero y un plan. Abrí mi billetera y saqué la pluma de plata que mi padre me había dado en mi graduación universitaria. Tenía mis iniciales grabadas junto con una cita
Tienes todo lo que necesitas para escribir tu futuro. Lo miré durante mucho tiempo a Nala. Mañana siguiente, conduje a una casa de empeño al otro lado de la ciudad, una muy lejos, que nadie reconociera a Mian. Lo vendí, sin negociación, sin sentimentalismo, lo suficiente para cubrir el primera ola de costos hospitalarios. No se trataba solo del dinero, se trataba de cortar esa última cadena, la que todavía me ató a una versión de él que nunca existió realmente. Cuando regresé al hospital, entregué el pago al departamento de facturación y caminó de regreso a la habitación de Mace con una tranquila sensación de resolución. Ella estaba sentada en la cama, pálida pero tranquilo. Sus ojos se encontraron con los míos y algo en ellos cambió cuando vio mi cara. ¿Está todo bien?, ella preguntó. Ana sentía en lo cuidé. Ella no preguntó cómo. Ella sabía mejor que no cava ahora mismo. Esa noche, después de que ella volvió a dormir, salí para tomar un poco de aire. El patio del hospital estaba vacío, excepto por un conserje de limpieza cerca de la entrada. La luz de la calle sobre mí parpadeaba, tarareando suavemente Ame. Tiré más apretado el abrigo y miré el cielo gris, preguntándome cuántas peleas más me quedaban en mí. Y entonces pensé en ese texto, esa amenaza. Si no coopera, se verá obligado a hacerlo. Pensé en Serafín, acerca de Vera, sobre Eris. Y lo dije en voz alta, tranquila pero segura. Si quieren para sacarla de mí, primero tendrán que pasar por el infierno. Pasaron 2 semanas con un tipo espeluznante de calma, del tipo que siempre me hizo sospechar. Miss estaba de vuelta en casa en la cama descansa, pero ella tuvo ese brillo en las mejillas nuevamente, la que no había visto desde antes de la noche que apareció en mi puerta. Su fuerza regresaba de maneras pequeñas y tranquilas. Ella se rió más. Ella leer de nuevo. Incluso me ayudó a reorganizar la guardería, principalmente de la silla junto a la puerta, dirigiéndome como un construcción forbomana con un portapapeles y tolerancia cero para estanterías desiguales. Y por un tiempo, se sintió como tal. Ves, estaban doblando una esquina. Pero cuando las cosas se tranquilizan con Serafín, puedes apostar que está en algún lugar organizar una escena. Era tarde, un domingo cuando sucedió. Estaba plegando lavandería en la sala de estar cuando mi teléfono zumbó. Un mensaje de mi amiga Hannah, con nada más que una captura de pantalla adjunta. No texto, sin subtítulos, solo la imagen. Era una foto de la guardería. Nuestra guardería. Leí el mismo que había pintado durante 3 días. Recogí las cortinas. Ordené la cuna para los mismos estantes, la misma jirafa de lujos a la esquina, la misma iluminación. Pero se había publicado en las redes sociales de Serafín, subtitulado, tan agradecido de finalmente ver el progreso. Una familia es más fuerte cuando se une. Y los comentarios, siempre has sido una roca para tu familia. Ese bebé tiene la suerte de tener una abuela como tú. Se necesita un pueblo y construiste uno. Sarapene. Ni un solo mención de Mien, ni siquiera de Miss. Solo elogios. Se vertió como jarabe por mentira había elaborado y servido a su círculo leal. Sentí que el calor se apresuraba a mis oídos. Mis manos acurrucado alrededor del borde de la canasta de lavandería. Cada parte de esa habitación había venido de mi bolsillo. Mis horas. Mi sudor ya ahora lo estaba desfilando como un proyecto de caridad que financió gentilmente. Caminé por el pasillo hasta la habitación de Miss y golpeó a la ligera. Ella llamó a que entrara y yo me senté al borde de su cama sin una palabra. Solo le entregó el teléfono. Ella miró la imagen durante mucho tiempo, luego lentamente lo devolvió. En ella ni siquiera entró en esa habitación, dijo. Voz plano. Ella no tenía que hacerlo. Respondí. Probablemente envió a alguien para tomar la foto cuando no estábamos en casa. Mal se frotó su estómago suavemente. Ella no se va a detener, ¿verdad? Yo sacudió la cabeza. No, pero yo lo soy. Esa noche, después de que Miss, me quedé dormido. Me senté solo en la sala de estar desplazándose por todo lo que Serafín había publicado los últimos días. Todo perfectamente curado. Nada manifiesto. Suficiente pan rallado para dar forma a la narración que quería. Que ella era la fuerza guía. La madre mártir que, a pesar de ser traicionada por sus hijas, todavía se elevó hacia arriba para hacer lo correcto. Puse el teléfono, tomé un vaso de agua, y me senté en la oscuridad por un tiempo. Why? Luego vino. Mientras estaba colocando el glass en el fregadero, mi teléfono se iluminó nuevamente. Esta vez fue Alden. Su primer mensaje en meses. ¿Está bien el bebé? Estamos actualizando el árbol genealógico. No como, tú o yo te extraño, ni siquiera espero que todo esté bien. Solo una oración. Roma. Transaccional y descaradamente frío.
como si la existencia del niño fuera nada más que un punto de bala que se presentará en el próximo boletín navideño. No respondí de inmediato. Me quedé de pie ahí, mirándolo. Ese fue Alden, siempre observando desde la distancia, siempre más preocupado por la percepción que la conexión. No vino al hospital a sentarse al lado de Melés. Él vino a dejar una carpeta y emitir un juicio como un sacerdote sin confesión. Quería un nombre para una hoja de cálculo. Me senté en la mesa del comedor, abrí mi computadora portátil y comencé una nueva documento. Una lista. En la parte superior, escribí todo lo que ya no toleraré. Bajo esto, escribí en la gente roba crédito por cosas que no ganaron. La gente reescribe mi historia como si no fuera en la habitación cuando sucedió. Las personas que llaman una vez cada pocos meses y esperan que llene los espacios en blanco, para ellos son familia quienes tratan el linaje como moneda. Cualquiera que piense que el silencio es lo mismo que Grace. Golpeé salvo y cerré la tapa en. Luego abrí una nueva pestaña del navegador y comencé a mirar listados de alquiler en Atlanta. Unos pocos clics se convirtieron en algunas llamadas. L.M. Dianosh tenía 2 citas establecidas para la semana. Sí, no dije cualquiera ni secuera yo. No porque no confiaba en ella, sino porque necesitaba que se sintiera segura, que supiera que tenía un futuro sin tener que llevar el peso de escapar del pasado. Si ella me preguntó, le diría, pero por ahora, yo solo necesitaba mover piezas en silencio. Al día siguiente, empacé a un beberopa y algunos de los recuerdos de mi abuela. Le dije que estaba organizando. Ella no lo cuestionó. Why cuando tuve un momento solo en la guardería, me paré en el centro de la habitación, ese mismo espacio que Serafín había publicado como un trofeo, y miró a su alrededor. Tosé la mecedora que me había reunido, los libros que había archivado alfabéticamente. El móvil había ordenado a Etsy. Luego saqué mi teléfono y redacté una respuesta al mensaje de Auden. Escribí, ella es perfecta. Y ella comenzará su vida en un lugar que nunca has visto con un nombre que nunca compartirás. Pero no lo hice. Todavía. Solo lo miré. Deja que se sentara allí en la pantalla como una espera. Como una puerta, esperando estar cerrado para siempre. Afuera, el cielo comenzaba a desvanecerse en rosa mis. Estaba tarareando en su habitación. En algún lugar a lo lejos, sonó una campana de la iglesia, marcando la hora. Cerré el mensaje, pero no antes de presionar guardar. El día fue próximo. La confrontación, el descanso, el corte final, pero aún no. Primero lo haríamos salir. Entonces, reclamaríamos la historia. Me desplacé sobre el botón de envío más tiempo que debería tener. La oración todavía estaba sentada allí, brillando débilmente a la baja luz de mi apartamento, como si incluso el teléfono sabía que este mensaje tenía peso, no solo por las palabras afiladas y finales, sino por lo que significaba. Ella, respuesta, no fue solo una declaración few and cier. Era el último ladrillo en una pared que había pasado años negando que necesitaba construir. En ella es perfecta. Ella está comenzando la escuela el próximo año, en una ciudad en la que nunca has estado con un apellido nunca compartirás. Lo relego una vez más. Cada sílaba, como un pequeño cuchillo destinado a cortar décadas de expectativa, culpa y rendimiento familiar. Y luego, golpeé el envío. Me imaginé a Alden sentado en su escritorio, probablemente puliendo sus viejos gemelos o leyendo noticias financieras. Luego casualmente abrir ese mensaje, esperando una actualización educada, algo para pegar en su próxima carta de vacaciones, entre un mercado de valores actualización y el último puntaje de golf. En cambio, lo conseguiría en déjalo masticarlo. Eso fue el lunes por la noche. Para el martes por la mañana, enviado el camión en movimiento, enviado el formulario de reenvío de correo, y un alquiler a corto plazo en Atlanta asegurado bajo mi nombre. Aseguré de decirle a una sola persona. Ella no preguntó por qué. Ella solo asintió y se ofreció a conducir el camión si lo necesitara. Ustedes dos no le deben a esta ciudad una sola cosa, dijo, entregándome una segunda taza de café. A veces la libertad parece cartón, cajas y silencio. Para el miércoles comencé a empacar en silencio motor y comenté. Trabajamos por la noche, después de que Mace descansara plegando ropa, envolviendo artículos para bebés en envoltura de burbujas, apilando recuerdos en un pequeño y ordenado pilas, que de alguna manera se sintieron más ligeras que los años, que representaron a Miss. No preguntó a dónde íbamos. Ella no necesitaba hacerlo, ella lo sabía. No hablamos de Charleston en términos de lo que íbamos a extrañar, no había mucho. Algunos buenos recuerdos. Un columpio de porche desde la infancia, la vieja receta de galletas de nuestra abuela, una librería escondida detrás de una cafetería que una vez habíamos visitado juntos.
pero fueron eclipsados por todo lo demás. El juicio, la vigilancia, el silencio de las personas que afirmaron amarte, pero solo si sigues el guión habían escrito. El viernes por la mañana llegó suave y gris. El camión se detuvo a las 8:00 a.m. y Hannah aparecieron 5 minutos después con croissants, jugo de naranja, y sin palabras innecesarias a Miss. Ya estaba vestido cuando entré en su habitación. Ella se sentó en el borde de la cama, una mano sobre su vientre, el otro agarrando el collar de la reliquia que le había dado. Ella parecía tranquila, calma, en la forma en que las personas lo hacen cuando han decidido no mirar atrás. ¿Listos?, preguntó ella. Tan listo como siempre estaremos, yo respondió. Tomó 2 horas cargar todo. El camión no estaba lleno, no con cosas materiales de todos modos. No lo estábamos trayendo sofás o cables de brazo o juegos de porcelana, solo esenciales, ropa, recuerdos, cosas con significado no espectáculo. Antes de cerrar la puerta del apartamento por última vez, me paré en el centro de la sala de estar. El lugar todavía contenía ecos, mal llorando en medio de la noche, el olor del té y la lavanda, el suave arroyo de tablas de piso, donde bailamos una vez solo, para hacer que el bebé patea. No había sido perfecto, pero había sido seguro, y que importa no dejé una nota. Number, le debía a nadie uno. Al mediodía, estábamos cruzando el Arthur Ravenel Jr. Bridge. El horizonte de Charleston se encoge en el espejo de vista trasera. Las nubes se separaron ligeramente, y la luz del sol se rompió, iluminando el agua debajo. Miss Tate en silencio a mi lado, una mano descansando sobre su vientre, sus ojos escaneando el horizonte. ¿Crees que intentarán encontrarnos?, ella preguntó eventualmente. Mantuve mis ojos en el camino. No dónde me vamos, dije. Hubo una pausa. Entonces ella asintió lentamente y segura. Condujimos en silencio por un tiempo más, del tipo que no necesitaba llenar, solo nosotros, el camino, y el zumbido de un futuro que toma forma lentamente. Horas después, tiramos en el camino de entrada de un pequeño dúplex, en un tranquilo vecindario. The Atlanta, nada elegante, pero limpio, brillante, con un cercado patio y 2 dormitorios que se sentían como posibilidades más que las paredes. On ayudó a descargar, luego nos abrazó a los dos, dejando detrás de un conjunto de llaves de repuesto y una tarjeta de regalo de comestibles. Bienvenido a casa, dijo. Luego se fue sin fanfarria. Esa noche, después de reunir la cuna y establecer lo esencial, Mace separó la puerta de su nueva habitación. Miró a su alrededor, las suaves cortinas verdes, la mecedora, el móvil y susurró a Neste, parece que siempre fue suyo para ser suyo. Sabía a quién se refería a ella. Asentí y apreté su mano. Este no pertenece a nadie más que a nosotros. Esa noche, me acosté en mi nueva cama, la ventana abrido, para dejar entrar la brisa de Georgia. El teléfono zumbó una vez. Lo recogí. Fue una respuesta de Alden. Justo 3 palabras. Han comprendido. Buena suerte. Lo miré. No estoy seguro de qué sentir. No disculpa, sin ira. Solo que lo eliminé sin responder. Él no necesitaba ser parte de la historia más. El camino se extendió mucho y tranquilo delante de nosotros, y por una vez, no sentí el necesito mirar atrás. 2 años después, habíamos plantado raíces en una ciudad donde nadie le susurró sobre nosotros en la iglesia de los almuerzos, donde nadie miró el vientre de Mace como una marca. Atlanta nos dio el anonimato primero, luego oportunidad, y eventualmente algo que no habíamos tenido en Charleston en mucho tiempo. Facilidad. Nuestro apartamento no era glamoroso. Se sentó por encima de una ferretería. Sus ventanas crujieron cuando el viento soplaba demasiado fuerte, y la pintura en el pasillo siempre parecía estar una capa menos que está hecho, pero era nuestro. El contrato de arrendamiento tenía mi nombre. Las facturas llegó en nuestro buzón, y cuando entraste, el aire olía a romero y lavanda. 2 centavos más, juró calmado el bebé. Cocinamos la mayoría de las noches. Argumentamos sobre dónde colocar la rejilla del plato. Lo descubrimos un día a la vez. Jen, ¿algún lugar en el medio de esos días? Nos crecimos en nosotros mismos. Inscrito en la universidad comunitaria el otoño después de nosotros emocionado. Trabajó a tiempo parcial en una boutique de ropa en Peachtree Street y tomó clases nocturnas. Ella había vuelto a casa con libros de texto, ampollas e historias. Vi a su maternidad malabarista, estudiar para los exámenes, y aún así encontrar tiempo para hornear muffins los fines de semana, porque al bebé le gusta el arándano. Y el bebé, su nombre es Gracia, se convirtió en el pegamento entre todo lo que pensamos se había roto. Ella tenía los ojos de Mace y mi terquedad. Ella caminó a los 9 meses, insistió en vestirse ella misma a los 15 años,
y se negó a tomar una siesta sin una manta específica que alguna vez había sido mía, cuando era niña. Cada hito se sintió como una pequeña revolución, no solo porque estaba creciendo, sino porque cada sonrisa, cada la risita, era una prueba de que habíamos sobrevivido. Esa primavera, en el segundo cumpleaños de Grace, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Envié un mensaje de texto. No fue dramático, no fue amargado. Solo una foto de Gracia con un vestido amarillo, glaseado en sus mejillas, soplando velas mientras Miss la sostuvo desde atrás. Debajo de la escritura: Anella es amada, segura y feliz. Eso es todo lo que necesitas saber. Lo envié a Sarah Penny. ¿Y, Alden? Sin respuesta regresó. No esperaba uno, pero necesitaba enviarlo, no para el cierre, sino para mayor claridad. Hágale saber que se habían perdido algo extraordinario, y que ella estaba prosperando en un mundo que no tenían control sobre. Pasaron semanas, y luego escuchamos las noticias. Aparentemente, alguien en Charleston finalmente se cansó del mito con contrabada. Una mujer de la vieja caridad de Serif Inner School, del tipo que siempre se vistió como si fuera a una sesión de revista, pero nunca perdió la oportunidad de chismes. Se había derramado. Tal vez ella había visto a través de la actuación, o tal vez ella acababa de ser cortada de la lista de tarjetas de Navadellana demasiadas veces. De cualquier manera, la verdad salió de la noche que fue arrojado. Sobre la foto desgarrada, sobre las mentiras publicadas en línea sobre la familia Unidad. Se extendió como un incendio forestal en los rincones tranquilos de Charleston, donde juicio escondido detrás de la etiqueta. Han lo escuchó primero a través de una mutua amigo. Ella llamó, apenas capaz de mantener la sonrisa fuera de su voz. Son al estar de las listas de invitados, me dijo. Sarah Penny no se invitó al país gala del club. Alden ha estado en silencio, en su club de golf. La palabra es la actuación de todos como no sabían. No me reí, pero respiré un poco más fácilmente. Él no fue venganza, un reconocimiento. Y ese verano, mientras Grace se dirigía entre mis piernas en la cocina, y se sentó en el mostrador leyendo su papel en voz alta. En voz alta, me di cuenta de algo. No lo estábamos escondido más, Ann. Tampoco estábamos sanando. Estábamos viviendo en esa caída. Se graduó mal con honores. Llevaba un vestido azul marino debajo de su vestido, el mismo que le había usado a ella primera entrevista en Atlanta. Paré en la audiencia sosteniendo a Grace, quien aplaudió cuando se llamó el nombre de su madre, como si él entendió lo que significaba el momento. 3 meses después, Miss abrió la suya boutique. No era llamativo, pero estaba lleno de luz. Las paredes eran de color verde pálido, las rejillas limpias y curadas, el espacio lleno de piezas de diseñadores locales. Era un lugar donde ella decide la narrativa, lo que sucedió mostrar, lo que valía la pena mantener y lo que ya no pertenecía. El día de la gran inauguración, la gente gotearon lentamente, amigos de sus clases, vecinos de la cuadra, la mujer, que nos vendía flores frescas cada semana para nuestra pantalla de ventana, y sobre la entrada, pintado en un letrero de madera que se había hecho a mano, estaban las palabras: la familia es quien aparece. Ella no dijo mucho al respecto, solo me miró cuando lo vi y sonreí. Lo dije en serio, ella ha dicho. Aprich, ¿su mano, Ann? Lo sé. Mientras la tienda zumbaba con voces y suaves jazz en el fondo, On se deslizó con un ramo y una bolsa de pasteles. Me entregó un croissant, luego se inclinó en cerca. ¿Crees que alguna vez caminarán por esa puerta? Ella. Sus ojos se lanzaban hacia la entrada principal. Miré más allá del vaso a la gente riendo, compras, perros caminantes, en Gracia sentado detrás del mostrador con un libro para calorer y una caja de jugo, y yo sonreí. Si lo hacen, dije, sabrán exactamente dónde están parados. A veces la familia no es quien comparte su sangre, es quien se para a tu lado cuando todos los demás caminan lejos. Esta historia no se trataba solo de traición. Se trataba de elegir el amor sobre el legado, la verdad sobre las apariencias, y aprender que el silencio puede ser más poderoso que gritar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo correcto y qué se espera? Dime en los comentarios. Escuchar tu historia. Y si esto golpeó a casa, no olvides suscribir. Hay más donde vino esto.